Bueno, hablamos la semana pasada sobre esta propuesta, esta decisión del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, para prohibir que los jóvenes, que los niños utilicen el celular durante su turno en las escuelas. Se prohíbe el uso de teléfonos inteligentes en instituciones educativas para mejorar el entorno educativo. Empezó ayer, entró en vigor, bueno, empezó ayer este programa. En la línea está la secretaria de Educación de Querétaro, Marta Soto Obregón, a quien le agradezco me tome la comunicación. Secretaria, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buen día, Susana. Con el gusto de saludarte y a tu auditorio. Gracias. Pues los padres de familia, por lo que pude ver ayer en varios medios, están felices con esta medida que tomó el gobierno de Querétaro. ¿Cómo les fue en el primer día de implementación, secretaria? Pues la verdad es que nos fue muy bien. Los diferentes organismos, pues noches anteriores estuvimos haciendo reuniones de trabajo por Zoom o presenciales pues para generar ahí las condiciones. Y la verdad es que nos fue bien. Yo estuve Ujú. visitando varias escuelas y muchas de ellas, casi te diría la mayoría, nos decían, bueno, es que nosotros ya de alguna manera ya lo hacíamos. Fui a Qué una bueno. escuela Ajá. particular que me decía, una preparatoria, me dice, nosotros lo tenemos en el reglamento desde hace 7 años. Este, y la verdad es que muchas escuelas también agradecen, porque dicen, nosotros lo tratábamos de implementar, pero sin ningún instrumento jurídico era complicado. Ujú. Ahora esto nos ayuda muchísimo para las resistencias que cada vez son menos, me decían, pero bueno, ya tenemos un instrumento normativo que nos avala para evitar que los estudiantes estén distraídos en clase. ¿Pero esto ya es una ley? ¿O a qué Es un instrumento? acuerdo, Ajá. sí, claro, con todo gusto. Mira, es un acuerdo que se emite por parte del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Querétaro, el CIPINA, el famoso CIPINA. Este está integrado, como tú sabes, por una parte importante del gabinete estatal, pero también hay una representación de los 18 municipios que conforman Querétaro. Está el defensor de los derechos humanos, está el presidente del Poder Judicial del Estado, hay 2 representantes del gobierno federal, y bueno, invitados especiales, pero en general, si tú te das, Ujú. cuenta, es un cuerpo colegiado que, pues, que tiene bastante legitimidad respecto de la representación. Así es como se emitió este acuerdo el día Ujú. miércoles y fue publicado el mismo miércoles a las 6 de la tarde. Oiga, secretaria, me dice que pudo haber algunas resistencias, pero supongo de los alumnos, ¿no? No de los padres de familia, ¿o sí? No, digo que si hubiera Ah, alguna bien. resistencia, está ahí el acuerdo. Ahora, ¿cómo está haciéndose esto? ¿Les retiran los celulares cuando llegan? ¿Los apagan? ¿Los meten a las mochilas? ¿No pueden llevar celulares? ¿Cómo se está implementando? Fíjate que por lo cercano entre la publicación y la implementación, estuvimos hablando con los titulares de todos los organismos, sobre todo, por ejemplo, Básica, que es el más grande, o aquí en Querétaro, el Colegio de Bachilleres, COBAC, como lo conoce la ciudadanía, es el que tiene mayor presencia en el estado. Decíamos que por lo cercano, Ajá. tendríamos que pensar, de hecho, el acuerdo es muy corto, el acuerdo es de 3 renglones prácticamente, donde aparece específicamente el lineamiento. Y lo quisimos hacer así de esa manera, precisamente por la cercanía entre la publicación y la puesta en vigencia. De ahí que comentamos que, como te decía al principio, hay instituciones que ya tienen experiencia en eso, que ya está muy socializado con los padres de familia. También tuvimos pues más de 250 intervenciones en las escuelas desde que empezó septiembre. Por ejemplo, en esas, bueno, pues tampoco hubo problemas en Ajá. el cómo. Y por todo eso, cada una de las instituciones educativas, de acuerdo a esas características, pero también hay que decirlo, de acuerdo a la cantidad de personal con el que cuentan, por ejemplo, Sí. se determinó que cada una de ellas tomara la determinación que quisiera. ¿Qué es lo que nosotros vimos el día de ayer como más común? Ajá. El estudiante llega a su escuela, en la puerta de la escuela apaga su teléfono celular, lo mete en su mochila y se continúan las clases. Saliendo Bien. de la escuela, bueno, vuelve a prender su celular, sobre todo porque había, y lo comento porque sobre todo que había una inquietud por parte de algunos padres que dicen, bueno, es la forma en que yo localizo a mi hijo. Entonces, Bueno, bueno, no. esto se O puede sea, mantener ajá, saliendo de la escuela claro.
a lo mejor, muchos papás decían: "Es que a lo mejor yo no voy por él porque estoy trabajando", y es la forma de ir viendo, por dónde va caminando y llegar a casa. Entonces, esta, actividad que realizan los papás, pues, se seguirá haciendo sin ningún Claro. problema, puesto que el acuerdo no genera, ninguna O sea, mientras contradicción al estén los respecto. muchachos dentro de la escuela, los papás saben que están en la escuela, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. bueno, no necesitarían tener una comunicación a menos que fuera algo urgente. Y cuando era algo urgente, antes se estilaba que iba algún familiar a la dirección, ¿no? A decir, oiga, Sí, vengo por fulanita, fulanito, porque hay una situación familiar, una situación tal y me lo tengo que llevar o le tengo que avisar, etcétera. El celular es tremendamente, es un distractor tremendo. O sea, yo no pensé que los muchachos tuvieran un celular dentro del aula y que lo estuvieran usando, de verdad. Luego en el recreo, cada quien está en su mundo, no se así es. conocen, no, pues no participan como antes, digamos en la primaria, pues que jugar a la pelota o platicar o un montón de cosas físicas, Así creativas y es. de sociabilización que se están perdiendo por completo. Y uno lo ve cuando los muchachos o los niños están fuera del aula, pues prácticamente no participan, ni siquiera con la familia, ni siquiera con los amigos. Efectivamente, en esa parte de la socialización, bueno, los estudiantes nos decían que podrían estar uno enfrente del otro, pero por el tema del like, etcétera, preferían comunicarse, por las Sí, redes sociales, sí. incluso a metros de distancia, Sí, ¿no? claro. Mm, O sea, puedes estar sentado en la misma mesa, incluso nosotros los adultos también hemos llegado a ese extremo y habrá también que sí, hacer una introspección sana en este momento de, bueno, en lugar de ir, en lugar de llamar, pues mando un mensaje. Hay quienes se han manifestado en contra, como Redim y algunas otras instituciones que dicen, bueno, que se están violentando los derechos y garantías de los niños, etcétera. Pero pues la verdad es que hay otros estados ya que lo quieren adoptar este modelo, secretaria. sí, fíjate que hemos tenido comunicación de homólogos, míos, Ujú. pues preguntando el ¿Qué cómo ha estados estado le han funcionando. pedido asesoría? Pues más que asesoría, yo, sería muy vanidosa al decir que es asesoría, más bien preguntándome cómo nos ha ido, ¿no? Ajá, Finalmente bien. somos homólogos, y nos conocemos, Jalisco y Nuevo León tenemos una buena Sí, relación y me decían, bueno, ¿y cómo te está muy yendo? bien. ¿Cómo lo están recibiendo? Esa ha sido la plática que hemos tenido porque, bueno, finalmente se cumple lo que ha dicho el gobernador. Qué bueno que esté en debate. Sí que está en debate, y ya la ley es otro asunto. Eso ya entraremos, Exacto, dice el gobernador, hay que endurecer las penas por delitos digitales, hay que crear zonas para que los jóvenes puedan convivir y un largo etcétera. exacto, Pero esto práctico no lleva celular a la escuela. O sea, no es tan complicado. Perdón, porque exacto, escucho como mucha exacto. polémica que me parece innecesaria. Es como Exacto, si un qué bueno que lo cirujano, dices, no es complicado. no es complicado, es como si un cirujano, un médico, un urgenciólogo trajera su celular en el quirófano, ¿no? Entonces estuviera Claro, checando ahí, bueno, ha pasado, ¿eh? Y me ha terminado mal. claro. Y entonces estuviera ahí revisando sus redes sociales mientras le anestesian al paciente y estuviera diciendo, oye, voy a llegar a la casa a comer a esta hora. A ver, a lo que vas. Vas a una cirugía, es un muy extremo, y vas a clases. Y no han tenido problemas con los muchachos porque usted sabrá, bueno, no sé, secretaria, pero a los adultos también nos pasa cierta ansiedad cuando no estás revisando tu celular como si fueras, como si el mundo se fuera a parar, ¿no? Si no lo revisas. ¿No han registrado ese tipo de cosas como ansiedad o un mal Al comportamiento de los momento no, muchachos? debo decirte que al momento no, lo que estábamos viendo era la implementación, pero hoy viernes al atardecer, ya que se terminen los turnos vespertinos, el gobernador nos pidió a mí y a los 18 organismos que integran la Secretaría de Educación, Ujú. pues el informe, de números, o sea, cuantitativo, pero también cualitativo, y seguramente Claro. por ahí O sea, que alguien se le dé el verán síndrome de arrojadas estas abstinencia o cuestiones. algo por el estilo, ¿no? Eso es Ajá. lo que también, está considerándose. Lo cierto es que si ha sido existido, que seguramente sí, seguramente la incidencia es menor porque no llegó a mis oídos totalmente. Correcto. Ahora, otra opción de mantenerse comunicados, pues ya ve que hay chats comunitarios por salón, ¿no? Tal vez pudiera haber un WhatsApp
activo por salón con el número de los padres de familia conectados con la maestra y solo en caso de urgencia le mandan un mensaje a ella diciéndole que necesitan hablar con su hijo por una u otra causa. Sí, pues todos podemos colaborar, la verdad es por el bien de los niños, pero entiendo que también basta la prepa, ¿no? Sí, sí, Ahí se sí, por vuelve más supuesto, es difícil. educación básica O sea, en y la media prepa superior. tampoco, No, ni en tampoco, por el supuesto. descanso, ni entre las clases, ni nada. No, en la preparatoria que fuimos es precisamente privada, incluso nos enseñaron una sencilla, sin ningún problema, cajita de plástico donde los estudiantes entran al salón de clases y ahí depositan sus celulares, ¿no? Entonces, sí, sí, por supuesto, es en escuelas de educación básica y educación preparatoria públicas y privadas. Uy, bueno, pues en la prepa supongo que, bueno, en la secundaria y en la prepa más complicado. Eh, lo que nosotros vimos, es que sí, efectivamente, no les parece. Yo estuve en una secundaria, estuve en una preparatoria y, los estudiantes tenían varias preguntas, Ujú. muy similares en todos casos. El primero era: "Mi mamá está preocupada por mi trayecto de la escuela a casa". Les comentamos que no había Ya que ningún termines problema. tu clase, prendes tu teléfono. Ajá. Exacto, y otra de las preguntas que tenían es: "¿Y si no lo hago, qué me va a pasar?". Ok. Entonces, aquí lo que les comentábamos es que, bueno, pues esta es una medida que se toma al seno de la institución, pues, que por excelencia forma, que es la Ujú, escuela. Entonces, le decíamos: "Nosotros estamos seguros que no necesitamos generar una sanción, ujú. al respecto, A ver, me porque aguanta tantito nada finalmente más así para será". concluir eso de las Claro. sanciones ahora que regresemos. Está la secretaria de Educación en Querétaro, Marta Elena Soto Obregón. Secretaria, hablábamos ya de la prohibición del uso de celulares en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, niveles de educación básica en Querétaro, pero me dice que no hay sanciones. A ver, lo que les comentaba era que el propio acuerdo, por la cercanía entre la publicación y la, obligatoriedad, Ajá. no había tiempo de hacer movimientos de los cuerpos normativos, y creo que si lo intentábamos hacer iba a generarse desinformación. Entonces, al día de hoy, el acuerdo no establece sanciones, Ujú. pero lo cierto es que, insisto, no hay un reglamento escolar, hay un protocolo, que pudiera, encuadrar la conducta. Sin embargo, nosotros apelamos más bien al carácter formativo de la escuela Ujú. y, a esta función de los docentes, pues, precisamente de educar en el uso Claro. responsable de redes sociales, que Ujú. finalmente ese es el objetivo, no irnos por el aspecto punitivo, sino más bien educativo y Formativo, formativo. totalmente de acuerdo, secretaria. Así Bueno, es. pues que les vaya muy bien y vamos a ver, no sé, medir si aumentó la capacidad de concentración, si aumentó el desempeño, si mejoró el desempeño de los muchachos, no sé, en 6 meses, un año, vamos a ver cómo funciona, pero bueno, pues es una muy buena medida, secretaria, y ya lo platicaremos próximamente a ver cómo va avanzando. Es usted muy amable. Muchas gracias, Azucena, con todo gusto. Buen día. Gracias, buenos días.